Sí, yo me gustaría. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando nos conocimos, porque yo había visto tu Instagram, ya habíamos quedado, ya habías hecho la mayoría de los vídeos para el curso y me dijiste que habías tardado 4 años desde que empezaste a dibujar a llegar a profesional, que yo lo creo perfectamente posible. Mi caso ha sido totalmente diferente porque yo no he hecho otra cosa que dibujar. O sea, yo desde que podía sostener un lápiz, con 2 años he dibujado. Entonces, no recuerdo un momento en el que haya tenido que aprender, sino que simplemente era algo que hacía, ¿no? Pero mucha gente me dice, ¿cuánto se puede aprender en un año? Pero en 10 años que llevo dibujando ya podría ser profesional. Cosa que me parece un error medirlo ahí, ¿no? Porque deberías ver la calidad que tienes. O hay gente, y a ti te ha pasado también, que te llega con 20 años y te dice, pero es que es muy tarde ya para aprender. Es que ya no me da tiempo a aprender y a llegar a vivir de esto, ¿no? Entonces, cuéntanos esto porque me llamó mucho la atención cuando me lo dijiste. A ver, yo creo que el secreto para tú llegar lejos de una manera... O sea, a ver, empecemos con que yo no soy la persona más joven del mundo. La edad, digamos que soy alguien mayor. Mm. Este, y bueno, o sea, yo dije, a ver, no tengo el tiempo que tiene el resto de personas porque por desgracia en mi condición tengo que pagar facturas, tengo que pagarme un alquiler, tengo que resolverme la vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aprender rápido que probablemente un joven ignora? Y es que entender las bases. Uno de los mayores errores que comete la gente es que dibujan lo que quieren dibujar y no dibujan por estudiar. O sea, esto de dibujar, esto del mundo del arte conceptual, el mundo de la ilustración, requieres estudiar mucho. Mm. Tienes que estudiar muchos principios, tienes que saber hacer muchas cosas. O sea, que yo, por ejemplo, cuando dibujo en directo con mis compañeros, suelo dibujar 2 horas. A veces me pongo un temporizador y yo normalmente cuando cierro acabo agotado. No es agotado físicamente porque estás dibujando, Sí. claramente, pero sí es agotado mentalmente porque mientras tú estás dibujando estás resolviendo un par de dudas. Estás diciendo, esa mano se ve bien, la perspectiva de la luz está correcta, el color que más me puede estar faltando. O sea, tu cerebro no ha dejado no estás dibujando automáticamente. Sí. Entonces, saliendo de eso, tenemos que entender que hay un montón de cosas bases que tenemos que estudiar. Entonces, no es ilustrar lo que quieras, no es hacer el dibujo, el fan art de tu muñeco favorito, sino es estudiar puntos y decir, ok, voy a procurar aprender algo nuevo en el dibujo cada día. Ujú. Por lo menos yo decía, bueno, voy a estudiar anatomía. ¿Con qué voy a empezar? ¿Qué es lo más básico de la anatomía? Bueno, es la línea de acción. Ok, déjame empezar a aprender línea de acción. Tú ves incluso mis primeros... Creo que no puedo enseñarte, no sé si hay una manera de yo compartirte pantalla para que Sí, veas... sí, creo que no hay problema. Déjame ver si consigo. Ya los he mostrado antes, pero que tengo como mis dibujos de hace... Ya, que tampoco quiero. Ilustraciones 2017, que fue cuando empecé como tal. Vale. Y creo que aquí cometía, como te digo, cometía muchos errores de los que ya habíamos hablado anteriormente. Vale. Déjame ver si Mientras lo puedo buscas, compartir. voy a comentar que es un punto clave que yo no sé cuántas veces habré dicho ya en los vídeos, que hay que olvidarse del hecho de que de dibujar es siempre disfrutar y que es sacrificado y que es difícil. Todo el mundo dibujaría. ¿A quién no le gustaría dibujar bien si no costase nada de esfuerzo, ¿no? Pero esto, claro, no es como atarse los cordones de los zapatos, hay que aprender mucho. Entonces, hay que imponerte una disciplina férrea para por lo menos aprender las bases y luego dibujar lo que te gusta en tu tiempo libre, porque es algo que a mí me parece primordial. Y de hecho es algo que, como te digo, ya he comentado mucho en los vídeos, que hay que intentar aprender de una forma más forzada y un poco más, no sé, sacrificada incluso, ¿no? Como, pues como en cualquier cosa, como en el deporte o como en cualquier otra actividad. Creo que tienes que activarme para poder compartir pantalla porque me dice como que Sí, el a host ver, no permite. compartir pantalla. Sí, es como para enseñar un poquito lo que eran mis dibujos antes con el dibujo ahora. Sí, Y creo que ya está. Mira a ver a si... ver. Sí, screen 2 screen 1. Ok. Share. Perfecto. Vale. Bueno, estos son dibujos míos del 2017. Sí. Y yo qué sé, este fue mi personaje, que es el caso. O sea, un dibujo de un personaje que yo quería dibujar. No era Sí. yo estudiando directamente.
Ujú. En el 2017 lo cometía mucho, hacía mucho este tipo de errores. Si ya nos vamos para otros años, como puede ser 2018, vas a ver más o menos exactamente lo mismo. O sea, el progreso, digamos que hubo quizás un intento de progreso, pero básicamente es lo mismo. Ujú. Y no fue sino como hasta el 2019, donde ya empecé a estudiar más anatomía, empecé a estudiar un poco más cómo dibujar manos, entender un poquito más el color y empecé a Ajá. hacer otros estudios directamente al punto, donde sí eso, me planteé es, ok, es que es normal que al comienzo el avance sea lento. Claro. Y yo siempre digo que esto de aprender a dibujar es un zigzag, o sea, sí, un zigzag, o sea, es una curva que sube y baja, bueno, la misma que hemos aprendido con esto del COVID, que llega hasta un punto, vuelve a bajar y así, bueno, más o menos ese es el entendimiento. Hay como etapas. Una primera etapa donde se te presenta un problema, una segunda etapa donde empiezas a estudiar el problema, tercera etapa donde entiendes el problema, cuarta etapa donde no sabes ya qué más necesitas, estás estancado, vas a pasar por ese momento de frustración donde tú dices no soy bueno para el dibujo, etcétera, 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 porque en ese momento digamos que no se te ha presentado un problema que realmente estés necesitando estudiar. Por eso yo intento constantemente, o fue una de las cosas que hice, fue como constantemente intentar aprender algo nuevo. Decir, ok, Ujú. no me provoca dibujar hoy no quiero dibujar mucho, voy a dibujar manos, voy a Ujú. dibujar pies, voy a dibujar perspectiva, voy a entender color, voy a entender luces, por ejemplo. Entonces, cuando divides la ilustración como en distintos puntos y empiezas a estudiar qué son las bases de la ilustración, es cuando realmente... Entonces yo creo que una de las cosas por las cuales yo pude progresar en 4 años fue precisamente por esto. Me encantaría enseñarte mucho más, pero es que no sé, o sea, lo que no quiero es que aparezca de repente, o sea, un personaje que no pueda enseñarte y te Sí. toque. Pero, Sí, por el secreto ejemplo, profesional que hay que tener mucho cuidado porque tú estás bajo contrato, obviamente, cuando trabajas con determinados temas de algunos estudios. y bueno, ya directamente esto por lo menos fue una de las últimas ilustraciones que hice, donde, bueno, Ujú. puedes ver precisamente ya como el encamino de todo eso que empecé en su momento. Sí, yo Y, creo que es una clave, sobre todo lo que hablábamos al principio, y para mí es primordial. Yo siempre he trabajado, y uno de los errores que yo cometí como autodidacta era el haber aprendido por mi cuenta sin saber lo que se hace bien y lo que se hace mal. Tienes que distinguir un poco. Y una de las cosas que había hecho muy mal es que todos mis dibujos eran dibujos muy acabados. Entonces nunca había hecho sesiones de dos poses de 2, 3 minutos, 5 minutos, bocetos rápidos en el que viera solamente el movimiento y captase un poco el gesto, ¿no? De la pose de la claro, mano, de la cabeza, incluso las expresiones de la cara, todo era súper acabado. Y creo que eso fue lo que más me ralentizó a la hora de aprender realmente a dibujar bien. Que la parte de construcción de la figura, hablando de anatomía humana, le dediqué muy poco tiempo, porque era realmente el encaje durante unos minutos y el dibujo durante un montón de días, ¿no? Y eso creo que me hizo progresar muy lentamente, que es lo contrario de lo que piensa la gente, que es en el sombreado, en el detallito, en el volumen donde aprendes, pero para nada, eso es paciencia y ya está, ¿no? bueno, de hecho, te dejé compartir pantalla, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo enseñarle a la gente es que Sí. ahora, antes también yo, digamos que, no, o sea, no te voy a decir que cometía ese error, pero sí caía un poco en él, que era Mm. en el de perder mucho tiempo renderizando. Y tienes que tener presente que es muy posible que el dibujo que quieras hacer lo puedas resolver en el primer 30% del trabajo. De hecho, si le preguntas a cualquier artista que realmente sepa del tema o que lo controle, te va a decir, mira, lo importante o sea, colores, luces, etcétera, es un adorno para ilustración. Lo que realmente importa, lo que realmente va a hacer que tu ilustración sobresalga del resto, va a ser la forma, el gesture y cómo estés planteando la escena, qué estás contando en ella. Por ejemplo, en el caso de una ilustración, está contándote una historia bien, llega el mensaje al espectador, ya, o sea, el hecho que esté muy bien dibujado es adornar, es terminar de lo que se conoce del arte como el push, el terminar de empujar aquello que habías empezado. Pero tú Ujú. desde el boceto perfectamente puedes planearlo todo. Yo por lo menos ahorita tengo una metodología de trabajo donde planteo, intento resolver todas mis dudas, todos mis problemas a futuro, la mayor cantidad de problemas, desde precisamente el boceto. Y es precisamente de esa forma que también puedes estudiarlo. O sea, no necesitas, yo que sé, vas a estudiar luces y sombras, no necesitas hacer un personaje que esté coloreado
puedes estudiar luces y sombras con blanco y negro perfectamente. Ujú. Necesitas estudiar formas nuevamente, no necesitas terminar de colorear el personaje, puedes estudiar formas directamente con líneas, con bocetos. Y es precisamente esto, es entender cómo estudiar, de qué manera hacerlo y saber qué es lo que estás estudiando. Por lo menos tengo dos casos. Uno de un amigo, igual, ambos son de la comunidad que llevo yo. Uno de ellos me contó hace poco, no voy a obviar nombres, pero bueno, me contó hace poco que, nada, que se sentía un poco frustrado con el tema del arte, que sentía como que no, quizás no es bueno para el arte. Y yo le digo, el problema es que estás creando, a él le gusta mucho Smite, el Ujú. videojuego Smite, entonces él intenta crear ilustraciones full, como la que te acabo de enseñar de la chica pirata con la corona, intenta Sí. crear ese tipo de ilustraciones constantemente. Y no se ha dado el tiempo, y o sea, tú ves las ilustraciones, son buenas, pero fallan las bases. Las sombras están negras, la anatomía no es perfecta, la perspectiva no es perfecta, y son cosas que sumándolas te terminan lastrando la ilustración final. Yo por lo menos cuando me preguntan, yo digo, cuando tú creas una buena ilustración, digamos, tú tómalo como si tuvieras dos preguntas. Una de las preguntas va a ser el camino correcto, Ujú. la otra pregunta es un camino equivocado, es erróneo. Entre más tú aciertes en el camino de ilustración final el lado correcto, mejor va a ser el resultado entre más tú te vayas equivocando a medida que vas avanzando en ella. Tú te equivocas, en perspectiva estás equivocado, en anatomía le hiciste bien, en color estás equivocado. En la ilustración final se va a ver reflejado todos los errores que no tuviste, que no llegaron al mismo porcentaje de nivel que llegó, yo que sé, tu anatomía que le hiciste perfecta. Ujú. Todo lo que esté equivocado, todo lo que esté por debajo, se va a notar en la ilustración final. Entonces, como es una suma de elementos, Claro. tienes por eso, controlar todo este tipo de cosas. Y el otro caso me hago memoria porque se me fue la idea completamente. Sí. Te había comentado este primer caso. No, y otro caso se me fue. Mientras recuerdas, hay una cosa que quiero resaltar que me ha gustado además, como lo has dicho, y es verdad. Yo una vez en un vídeo, que por cierto es el vídeo que más se ha visto en mi canal, que fue un vídeo improvisado que hice una tarde que no sabía qué hacer, tenía que subir un vídeo y dije, ya está, lo hago sobre la marcha, sin ensayos y sin nada, y al final resultó siendo un vídeo que tiene ya 2 millones de visitas. Y una de las Wow. cosas que me pasó curiosa en ese vídeo, que, bueno, busqué unas imágenes en internet y busqué un boceto de 1 minuto de uno de los diseñadores de la película Ice Age, que era un dinosaurio, pero un dinosaurio hecho con 4 trazos, lo más rápido del mundo. Se veía también dónde estaba distribuido el peso, cómo era el movimiento del personaje, la forma, el todo, o sea, que lo podías ver tan perfectamente bien que luego lo comparé con dibujos muy acabados, muy, muy acabados, con muchas horas de gente que no era profesional. Y se veía tal diferencia entre un dibujo de 1 minuto con unas bases bien hechas, que lo puedes dejar ahí o lo puedes acabar, luego ya renderizas como quieras. Y otro dibujo muy acabado, cuando fallan eso, pequeños elementos de las bases, pero muchos, como al final dices, es que si tú dejas un dibujo bien hecho, con todo bien hecho, a medias, se ve mucho mejor que un dibujo acabado en el que se tambalean algunas de las cosas más básicas que tienes que tener en cuenta. Se nota mucho. Es cuando te pasa lo de que de repente ves el boceto y dices, pero es que el boceto está mejor que mi dibujo final. Y es Sí, precisamente por eso, es precisamente por eso, sí, que te has equivocado, o sea, te equivocaste en las respuestas, te sí. equivocaste en resolver las preguntas que se te fueron presentando. Pero es eso, o sea, si no te has dado el tiempo para estudiar las bases, no te has dado el tiempo de entender las bases, es que no vas a llegar absolutamente, o sea, no vas a llegar al resultado final que quieres. Ujú. Entonces, es eso, o sea, ¿cómo llegas al lugar donde estoy yo en corto tiempo, en poco tiempo? Estudia las bases. Estudia las bases del dibujo porque al fin y al cabo es lo importante en este mundo. Vale, también hay otro tema que quiero recalcar, importante, que tú haces streamings en Twitch, o sea, que te pueden seguir. Yo voy a dejar luego todas tus redes, tus contactos y tus cosillas para que la gente te pueda seguir con enlaces. Y ahora estás teniendo bastante actividad, ¿no? Varios días a la semana dibujas en directo y bueno, Sí, respondes preguntas y ahorita demás. estoy un poquito full, por lo cual estoy principalmente los fines. No tengo un horario. Yo le he dicho a la Ujú. gente, mira, gente, está mi Discord. El día que quieren saber, se metan a mi canal de Discord, se unen y bueno, yo ahí dejo el aviso. Pero no tengo un horario porque, bueno,
básicamente streameo cuando puedo y cuando digo que tengo algo que streamear. Ujú. Pero sí, me pueden conseguir directo ahí en streaming. No, creo que no sé si te corté la idea o... No, 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 no. No. Eso, o sea, me pueden conseguir perfectamente ahí streameando. Este, me da mucha ilusión el hecho del curso porque van a poder ver el curso y si tienen dudas o tienen cosas pueden ir directamente a mi canal y preguntármelo. Y aparte de eso también me da mucha ilusión porque una de las cosas que tengo yo es un canje de puntos de feedback. Ujú. Entonces, si gente que yo que sé, por lo menos en el grupo de nosotros me suelen subir feedback, entonces la gente puede decir, mira, necesito que, mírame esta anatomía para ver si está correcta, o mira este dibujo a ver si le ves algo. Entonces, y me da mucha ilusión ver gente que haya hecho el curso, que vaya a hacer el curso y que suba sus imágenes y me diga, mira, esto está bien, esto está mal, me ilusiona muchísimo.